Hola, bienvenidos a este video, donde aprenderemos sobre los generadores de C. Somos estudiantes de la clase de Máquinas Eléctricas para Ingeniería Química con el ingeniero Orlando Fortín. Somos el grupo número 6, conformado por Carlos Alberto Rivera, Daniela Michelle Perdomo, Delmer Rolando Ávila, Luis Roberto Juárez, Tirsa Mariela Nolasco. Generadores de C. Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de sus componentes principales. Estos componentes son el rotor y el estator. El rotor es la parte giratoria y el estator es la parte estática, como su nombre lo dice. Esta es una imagen de lo que nosotros podemos observar en un generador. Es uno de los tipos de generadores. Más adelante veremos que hay muchos tipos más. Simplemente esta es una forma en la que nosotros podemos diferenciar de los generadores de C. Bueno, cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las partes genera un flujo magnético que el otro lo transforma en electricidad. A esta parte que genera un flujo magnético se le dice que actúa como un inductor, y el otro que se transforma en electricidad actúa como inducido. Por lo común, la parte que actúa como inductora y que genera el flujo magnético es el estator, y la parte que actúa como un inducido es el rotor, y es el que transforma. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el estator y el rotor. El estator consta de un electroimán encargado de crear el campo magnético fijo, conocido por el nombre de inductor. Como lo decíamos, el inductor siempre va relacionado con el estator. Aquí se produce un campo magnético, que esto es lo que nos va a generar la energía eléctrica al convertirse en ella por medio del rotor. Entonces, podemos ver aquí en la imagen lo que es un estator. Es una forma más o menos en la que nosotros lo podemos conocer. Y si nosotros recordamos, en nuestra clase de máquinas eléctricas nosotros dibujábamos de manera generalizada un generador con un flujo magnético, y teníamos una parte que se llamaba bobinado, que a eso le conocíamos como N, y eran el número de vueltas que llevaba este bobinado. Bueno, pues este bobinado también lo lleva el estator, y es esta parte de aquí. El rotor es un cilindro donde se enrollan bobinas de cobre que se hace girar a una cierta velocidad cuando el flujo inductor, y se conoce como inducido, que era lo que le hablamos. Aquí ya se genera lo que es la corriente eléctrica. Y el rotor es esta parte de aquí. Como podemos fijarnos también, este también lleva un bobinado y es diferente al bobinado que lleva el estator. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el inductor y el inducido, en qué consiste y sobre qué trata. Bueno, un inductor es el devanado formado por bobinas situadas alrededor del núcleo de los polos principales, que al ser recorridos por la corriente de excitación crea el campo magnético inductor. Entonces, el inductor se encuentra en lo que es el estator. El estator está formado por este inductor o bobinado inductor, como lo conocemos aquí, y el inducido es el devanado situado en la ranura del rotor, por lo que influencia el campo eléctrico. Es objeto de fuerzas electromotrices inducidas y fuerzas mecánicas. Un generador funciona de manera en la que esto se mueve, su parte giratoria o su parte móvil se mueve hasta crear energía. Hay una parte muy importante también que nosotros la mirábamos en nuestro curso de máquinas eléctricas, y era la parte del entrehierro. Cuando nosotros dibujábamos un circuito eléctrico o globalizábamos un esquema de un generador, nosotros siempre nos fijábamos que este llevaba una parte que decía entrehierro. Bueno, esta parte de entrehierro era la distancia entre los polos principales y el rotor. Aquí las podemos visualizar de mejor manera cuando ya tenemos un dibujo más amplio, más general, más claro, y nos dice que esta es la bobina inductora. Como lo podemos ver, va en el estator. También tenemos el bobinado inducido, que es en el rotor. Esta diferencia, el espacio que hay entre ellos, entre el estator y el rotor, se le llama entrehierro, y es una simple distancia. También tenemos lo que es las escobillas, que son las piezas conductoras metalográficas resistentes al rozamiento, que estando fijas rotan en el colector móvil. Bueno, entonces aquí podemos apreciar la imagen de cuál es lo que conlleva un generador DC. Tipos de generadores y algunas de sus aplicaciones.
Tenemos en primer lugar el generador con excitación independiente, que básicamente tiene dos aplicaciones típicas, una como amplificador o multiplicador y otra como tacómetro. El tacómetro sería lo que nos indica a qué velocidad va avanzando el automóvil. Puede conocerse como, bueno, lo he escuchado mencionarse como velocímetro, pero sería su nombre real un tacómetro. En segundo lugar tenemos el generador compound. Tiene aplicaciones en las centrales para tracción eléctrica que precisan una tensión constante. También puede emplearse en pequeñas instalaciones que precisen de una tensión constante. En tercer lugar tenemos los generadores con excitación en serie. Los generadores con excitación en serie tienen aplicación en aquellas actividades que se precise de una intensidad prácticamente constante. Como ejemplo podemos mencionar soldaduras o determinados sistemas de alumbrado. Hace algunos años se empleaban para la alimentación de grandes circuitos de lámparas de arco, pero estas lámparas con el tiempo se fueron cambiando, como por ejemplo con lámparas de xenón. Como número 4 tenemos los generadores mixtos. Estos son utilizados en sistemas de generación de energía eléctrica de corriente continua en aviones con polimotores. En estos aviones con polimotores, ¿no? En cada motor tenemos un generador y se realiza un acoplamiento en paralelo de cada generador para así atender a toda la energía eléctrica necesaria. Hablemos un poco sobre el funcionamiento de estos generadores. Ustedes se pueden estar preguntando, ¿cómo funciona un generador DC? Su funcionamiento constituye una aplicación directa de la ley de inducción de Faraday. En forma esquemática, el generador está construido a partir de una bobina que gira en el campo magnético. De esta manera, una fuerza electromotriz se establece sobre la bobina como consecuencia de las variaciones del flujo mientras esta misma gira. Comúnmente, los generadores de corriente continua reciben el nombre de dínamos. Esto porque un dínamo es un generador eléctrico destinado a la transformación del magnetismo en electricidad mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, generando una corriente eléctrica continua. La corriente generada es producida cuando el campo magnético creado por un imán o un electroimán fijo atraviesa una bobina inducida que está colocada en su centro. Como podemos ver en la imagen, esta bobina está en el centro, ya sea de un imán o de un electroimán. Y esta misma es la que estará rotando. La corriente inducida en esta bobina giratoria en principio era corriente alterna, pero es transformada en corriente continua mediante la acción de un conmutador giratorio, solidario con el inducido, denominado colector, constituido por unos electrodos denominados delgas, que es donde se conectan los extremos de la bobina y las escobillas que recogen la FEM, o la fuerza electromotriz, de la bobina para entregarlas a los contactos externos o bordes del generador. Y aquí podemos apreciar una imagen donde se muestra cómo funciona el generador usando una espira que gira en el campo magnético de un imán permanente. Los lados de la espira son pintados con colores diferentes para poder distinguirlos cuando la espira gira. Algunas de las características de los generadores DC son las siguientes. En las máquinas antiguas se invertía el flujo mediante un conmutador, que era un anillo de metal partido montado sobre un eje de una armadura. Las dos mitades del anillo se aislaban entre sí y servían como bornes de la bobina. Las escobillas fijas, pueden ser de metal o de carbón, se mantienen en contacto con el conmutador, que al girar conectaba eléctricamente la bobina con los cables externos.
y cuando la armadura giraba, cada escobilla estaba en contacto de forma alternativa con las mitades del conmutador, cambiando la posición en el momento en que la corriente invertía su sentido dentro de la bobina de la armadura. Así se producía un flujo de corriente en sentido en el circuito exterior al que el generador estaba conectado. Los generadores modernos de corriente continua utilizan armaduras de tambor, que suelen estar formados por un gran número de bobinas agrupadas en hendiduras longitudinales dentro del núcleo de la armadura y conectados a los segmentos adecuados en un conmutador múltiple. Otras de sus características nos dicen que los generadores de corriente continua funcionan normalmente a voltajes bastante bajos para evitar chispas que se producen entre las escobillas y el conmutador de voltajes altos. El potencial más alto desarrollado para este tipo de generadores suele ser de 1500 voltios. En los generadores actuales o modernos, podríamos decir, estas inversiones se realizan usando aparatos de potencia eléctrica, como por ejemplo los rectificadores de diodo. Las máquinas de poder de corriente continua pueden funcionar tanto como un motor como un generador. Los generadores de corriente continua suprimieron el uso de un rectificador semiconductor. Ahora hablaremos un poco acerca de las ventajas y desventajas que tienen estos generadores. Sabemos que existen dos tipos de generadores eléctricos, uno con corriente alterna y otro con corriente continua de electricidad. Haremos una pequeña comparación entre ellos y qué beneficios nos ofrecen dependiendo de qué tipo de instalaciones se requieren. La principal diferencia entre los dos tipos de corriente es la forma en que la bobina que gira dentro del circuito proporciona la energía. Mientras que un generador de corriente alterna es recomendable para pequeños electrodomésticos, un generador de corriente continua es ideal para el funcionamiento de motores y electrodomésticos grandes que requieren de corrientes directas para proporcionar energía. Primero hablaremos un poco acerca de las ventajas y desventajas comparándolo con el generador de corriente alterna. Como ventajas tenemos que una de las características de las dínamos es que estas son máquinas reversibles y se pueden utilizar tanto como generador o como un motor. El motor es la principal aplicación industrial de la dínamo y estos generadores se pueden utilizar de corriente continua para alimentar los sistemas más pequeños de manera eficiente. Pero si lo comparamos con los generadores de corriente alterna, pues la vida útil de estos es menor a la de un generador de corriente alterna. En la actualidad se utilizan muy poco, ya que la producción y transporte de energía eléctrica se hace con los generadores de corriente alterna. Y estos tienden a ser más pesados y grandes que los de corriente alterna, por lo que son un poco más difíciles de manejar. Ahora, hablando un poco más dirigido con las ventajas y desventajas acerca de la eficiencia y costo, tenemos que un generador de corriente continua es rentable siempre y cuando lo uses correctamente. Es una manera muy eficiente de aportar energía a los aparatos eléctricos que funcionan con corriente continua. Sin embargo, este cableado es difícil y complejo de instalar. Es posible que sea necesario un cable más largo para transferir electricidad desde el generador a la ubicación especificada para proporcionar energía. Si este es el caso, entonces el cable más largo se convierte en una desventaja. Si necesitas utilizar un cable de más de 100 pies o 30.48 metros, un generador de corriente alterna sería la mejor elección. Ahora, con el costo, un generador de corriente continua a menudo no requiere un inversor, lo que reduce el costo bastante y la dificultad de funcionamiento de la corriente. Pero esto solo ocurre alimentando un sistema pequeño. Aportar toda la energía o electricidad en tu casa a partir de un generador de corriente continua no sería lo ideal. Hacerlo implicaría un proceso complejo y sería muy costoso.
Y por último, más que todo en el área de seguridad, estos generadores se pueden utilizar para alimentar los sistemas más pequeños de manera eficiente. Pero para un sistema más grande, este puede convertirse en un potencial peligro de incendio, ya que cuando se instala este cableado, no se utiliza para ejecutar la corriente del generador adecuado. El cableado de un generador de corriente continua puede ser bastante complicado en trabajos más grandes y es difícil hacerlo de acuerdo con el código. Ahora, hablando del simulador, vemos que este motor CC-Simu permite usar tres variantes como excitación del motor, y este es cuando la corriente sea en serie, cuando sea con derivación y cuando ésta sea independiente. Este es el interfaz que nos estaría mostrando, la interfaz gráfica que nos estaría mostrando el simulador para cada uno de estos tipos de generadores. Viendo de forma gráfica el interfaz del simulador, en este caso siendo un tipo de excitación en serie, podemos ver que aquí podemos modificar y regular el voltaje de alimentación, la carga del motor, el reostato y la velocidad de la simulación. Eso también vemos que muestra en todo momento la fuerza contraelectromotriz, el flujo magnético, la corriente y las repeticiones por minuto. Más adelante les estaré mostrando un video donde al nosotros activar el interruptor, todo esto se comienza a mover y podemos ver cómo va una en función de la otra. Del lado derecho del simulador vemos que está el resto de parámetros de forma numérica que nos indica la potencia, eficiencia y otros parámetros del motor. Vemos cómo será el voltaje inicial, la fuerza contraelectromotriz, corriente, flujo magnético, entre otros factores importantes, ¿verdad? Vemos que esto nos permite observar de manera más explícita la modificación de sus variables en el tiempo real o a la velocidad que nosotros decidamos ver el simulador, ¿verdad? Para un mejor entendimiento en el proceso necesario para un generador y los factores o variables que afectan al mismo. Como le estaba mencionando anteriormente, este es el interfaz que nos muestra el simulador, donde tenemos en serie, con derivación e independiente. Entonces vamos a ver el ejemplo con el simulador en serie, donde nosotros activamos el interruptor y vemos cómo comienza a trabajar toda esta operación, ¿verdad? Entonces nosotros podemos modificar aquí tanto el voltaje, podemos modificar el reostato, la carga del motor y también la velocidad a la que se está reproduciendo el sistema. Este caso es para el generador en serie. Apagamos el interruptor y vemos que todo se vuelve cero. Lo mismo cuando tenemos con derivación, activamos el interruptor, podemos modificar los mismos factores, vemos cómo afecta el voltaje de la FEM y también afecta a la corriente. Llegando al final del video, pues no queda nada más que agradecerte por tu tiempo. Esperamos que la información que hayas visto aquí sea de tu utilidad y hasta pronto.